jueves a las 11:30 de la mañana, que mayormente compartimos con Antonio Martín. Hoy, por cuestiones laborales de Antonio, sí, no lo vamos a poder tener a él, pero sí a un invitado que ya es un hombre de la casa también y que por lo menos 2 veces por año lo molestamos, si no 3, ¿sí? Para que nos cuente un poco del panorama ganadero que tenemos en la ciudad de Chivilcoy, que ellos lo conocen bien fundamentalmente por el tema de la vacunación, y ahí van comprobando, ¿no? Digamos, en este caso, cómo viene el rodeo, cómo vienen las cabezas, qué es lo que está pasando últimamente, cuál es la expectativa también para este 2025, ¿no? Arrancando ya una nueva campaña de vacunación para totales. El doctor Juan Enrique Cartier, que es coordinador de ProSan y que lo tenemos nuevamente con nosotros aquí en la mañana del centro. Doctor, ¿cómo va? Buen día, gracias por venir hasta la radio. Juan, ante todo, bueno, arrancando una nueva campaña de vacunación, recién nos decías ya, sí, de a poquito se está avanzando con esta nueva campaña de vacunación que largó el 10. Exactamente. 10 de marzo. El 10 de marzo y finaliza el 9 de mayo, 60 días. Sí, comenzamos la semana pasada, al principio un poco tranquilo por el tema de las lluvias. Claro. Una vez que pasó los primeros días, ahí se fueron acomodando un poco los caminos y los accesos. Y bueno, esta semana hemos vacunado bastante y por ahora tranquilos y bien. ¿Cómo se maneja el productor? ¿Es de vacunar, digamos, de manera temprana? ¿Se toma un poco su tiempo? ¿Depende de cada uno? No, tenemos gente que trata de alguna forma, sobre todo en esta campaña, que es la primera, por ahí sobre todo fines de marzo, o lo que es abril, coincide con el comienzo de las cosechas y de soja, maíz y demás. Por ahí quienes tienen máquinas y que además de tener la ganadería son agricultores, claro, sí. A lo mejor siempre tratan de digamos, sacarse de encima el tema de la vacunación, bien dicho, ¿no? En el sentido de dejar todo listo para cuando arranquen el tema de la cosecha, que una vez que arranca tratan de no parar, ya lo tienen listo. Tenemos de todo. Después Está cuestiones... también, obviamente, por ahí el productor mixto, sí, que primero cosechará y después vacunará. Sí, no, pero a ver, más allá de eso, según también la cantidad y... ya generalmente hay una proporción que tiene que ver con un 30-35% que se hace en los primeros 15 días, después baja un poco y a lo último los rezagados o lo que no pudieron por cuestiones ajenas o por lluvias o demás, generalmente los últimos 15 días vuelve a tener un piquito. A subir, claro. Pero siempre dentro de los, como siempre decimos, los productores ya lo tienen bien claro el tema de la vacunación, más allá de algunos, si lo hacen temprano o tarde, lo terminan haciendo en tiempo y forma y eso es lo importante, ¿no? Bueno, sí, obviamente. Por la importancia, siempre decimos lo mismo, de lo que es la sanidad del rodeo. La sanidad, sobre todo, nosotros también hacemos no solo aftosa, sino brucelosis en las terneras. Aftosa es una enfermedad que afecta y también tiene cuestiones económicas, el hecho de ser libres con vacunación, perder ese estatus seguramente habría cuestiones económicas, también, entonces no solo tiene que ver con lo económico, con lo sanitario, que es importantísimo, tener un rodeo sano, sí, por lo productivo, es decir, por la idea de producir más, también por lo económico, no solo por tener más terneros, sino también por lo que el mercado pide y en eso hay algún plus o un valor agregado al hecho de ser libre con vacunación. Pero bueno, sí, seguramente los productores saben que es importante y en todo plan sanitario, si bien esto es obligatorio, ya lo tienen asumido. Preguntar, acá en Chivilcoy, ¿tenemos directamente, digamos, productores ganaderos o mayormente son mixtos? Mayormente son mixtos. Ganaderos puros casi te diría que no, o muy poco. La gran mayoría por los campos que existen y en el partido, siempre algo de agricultura hacen, podrá ser mayor porcentaje o menor, pero puros ganaderos no. O muy pocos. Claro. Muy pocos. Van, digamos, fusionan ahí lo que es la ganadería con la parte, digamos, de agricultura, ¿no? Exactamente. Por una cuestión, estimo, de rentabilidad también, ¿no? Sí, digamos, es darle el máximo valor que se puede sacar por hectárea, entonces en los campos que son ganaderos, o en todo caso con aptitud ganadera, vamos a llamarlo así, sí,
y después hay parte de los campos que tienen actitud agrícola, entonces se puede ir rotando, digamos, se trata de sacar el mayor provecho a las hectáreas. La ganadería permite en esos campos por ahí de una actitud o de digamos que no se puede hacer agricultura, bien manejado, poder sacarle una buena rentabilidad. Cuando hablamos de la campaña de totales, primero preguntar, como siempre, qué involucra, y segundo, bueno, es, digamos, la campaña donde se puede obtener digamos, la actualidad de la ganadería. Sí, Es la que arroja, digamos, exacto. a diferencia de menores. Claro, es la que en definitiva está arrojando la cantidad total de animales bovinos claro, que tenemos en el partido. La de menores de alguna forma siempre nos va a quedar pendiente, lo de las vacas y los toros. Claro. En estas se vacuna todo, lo cual el resultado es lo que hay, vamos a llamarlo así. En esta, repetimos, es totales, va todo, vacas, toros, vaquillonas, novillitos, terneros, terneras, toro, torito, va así. Todo desde el primer día de vida hasta la vaca más vieja, mientras que ande por el campo. Pero sí, obviamente este es de alguna forma el parámetro para ver dónde estamos parados, cómo fue evolucionando. Veníamos de la campaña de menores anterior, la segunda del 2024, que veníamos con un pequeño aumento. Ojalá, a ver, hoy es muy temprano saberlo, No, por supuesto. Sí. pero bueno, la expectativa, o en todo caso, la idea es ver si podemos seguir manteniendo ese pequeño aumento para de alguna forma revertir lo que había pasado con los años de seca, sí. que hubo mucho que se tuvieron que vender por una cuestión de no tener pasto y demás. Ver si de a poco poder ir acomodando ese número o volver a los números que por lo menos, no digo que son los ideales, pero que vaya aumentando. Claro, el tema siempre que se plantea es la cuestión de los vientres, ¿no? Claro. Donde hay que desprenderse de los vientres, ahí Exacto. viene la reducción y la cuestión biológica que no es de un día para el otro. Exactamente, siempre decimos, y no nos vamos a cansar de decir de lo mediano y largo plazo en lo que es ganadería, plantear la retención de una ternera, estamos hablando para que entre en producción, que de un ternero estamos hablando de 2 a 3 años mínimo. Bueno, entonces ese tipo de decisiones que hoy se tiene que tomar o decidir, bueno, nada, implica darle de comer tanto tiempo. Por eso deshacerse de los rodeos es muy fácil, es un camión y en 5 minutos se cargaron. Y listo, ya está. Salvo que uno tenga la plata para poder comprar ese mismo camión otra vez. Claro. Bueno, como siempre, en todo orden de la vida, ¿no? Es más fácil, vender en este caso que comprar, o es más fácil, como se dice a veces, destruir que construir. Exacto. ¿No? Y hoy sí. Eso sí tendría la plata, y si retener y esperarlo, vamos a llamarlo así, también lleva su tiempo. Pero bueno, por lo menos ya creo que eso siempre es gradual, es bueno que sea así también, porque lo que se deja realmente queda como rodeo madre. Pero bueno, esperemos, la verdad que no, hoy es muy pronto para ver cuál es la tendencia en todo caso. Pero bueno, esa es lo que buscamos, la expectativa es volver a la senda ascendente, digamos, ¿no? Fuimos pasando por un montón de números desde que venimos charlando. Juania, incluso, bueno, cuando uno iba leyendo las entrevistas que te hacían incluso colegas también, en estos últimos años fuimos pasando por un montón de políticas, por un montón de climas, cambios climáticos. Pero hoy Chivilcoy, digamos, ¿qué promedio debería tener para decir, bueno, estamos bien en materia de ganadería? ¿Hay un número? ¿O por lo menos un aproximado? A ver, cuando yo empecé como vacunador en su momento, ya hace 20 años. 20 ya. Bastante. Yo vacuné, o por lo menos en esa vacunación, llegué a vacunar hasta 125.000 animales en el partido. 125.000. Y hablando con un veterinario colega, llegó a haber, no sé, yo no estaba en los años 70, 80, hasta 200.000. Hoy eso es casi muy difícil. Sobre todo cuando fue el tema del boom de la soja, ya por el 2006, 2007, ahí hubo un descenso importante, también combinado con precios en la ganadería que no eran rentables,
y con una soja, digamos, en su esplendor, con bajo costo y en cualquier lado se sembraba. Ahí sí hubo un descenso muy importante y después, a partir del 2009, 2010, que ahí se llegó hasta los 80.000. 80.000. Después hubo un proceso, sobre todo una seca muy importante, hubo como un replanteo de los esquemas en el 2009, y ahí hubo lentamente un paulatino ascenso, o se fue aumentando el número, que se llegó hasta casi, te diría, 100.000, y que venía en ese, repunte. en ese repunte, y después creo que llegó el tema de la seca, y que hizo, no por cuestiones económicas, sino cuestión climática, claro, volver hasta los 83, 85 que fueron las últimas veces. Y la idea es esta campaña, o por lo menos en este año, volver por lo menos a los 90.000, y por qué no después, si la cosa, llegar a esos 100.000, que sería, digamos, casi... El ideal, prácticamente. No sé si el ideal bueno, sería... Sí, pero superarlo, pero bueno. Exacto. De acuerdo a los últimos números que venimos teniendo. Sí, teniendo, digamos, siendo digamos, equilibrado entre uno, digamos, como hablamos recién, es decir, uno no es fanático, o por lo menos entender los campos como una unidad productiva y tratar de... son empresas, ¿no? Sí, sí. Bueno, en eso tratar de sacar el mayor provecho, pero bueno. Sí, son momentos también. Son momentos, en ese momento era la soja. Sí, por supuesto. O sea, mucha rentabilidad, una cuestión económica importante, y bueno, a veces hay que rescindir algunas otras cuestiones. No, pues seguro, hay cuestiones económicas, no deja y el clima que... Bueno, en eso ahí... Eso fue lo que me pegó más fuerte en estos últimos años. Sí, en eso los últimos 3 años fueron el último, no 2024, sino 2023 fue muy duro, pero veníamos de años también secos, y eso hizo una disminución importante de esos casi 99 hasta los 80 y algo. O sea que acá no es una cuestión tanto de mercado, económica. No, porque los precios no eran excepcionales, pero tampoco eran malos. Lo que no acompañó en ese sentido fue la cuestión climática. Bueno, hablando de cuestión climática, ¿no? Venimos de un febrero muy llovedor, un marzo que ya estamos ahí golpeándole la puerta al promedio habitual para lo que es este mes, con posibilidad de que siga lloviendo. Todavía estamos a unos cuantos días para que termine marzo. ¿Sirvió para los campos, para recuperar pasturas? Sí, pensando en la ganadería, ¿no? Sí, veníamos, es más, a partir de mediados de diciembre y casi todo enero fueron muy secos, que pegó muy duro, y los primeros días de febrero. Ahí se había puesto difícil. Creo que la última vez que nos habíamos juntado, que fue diciembre hablábamos de ese cambio. Bueno, después se revirtió, sobre todo febrero fue muy llovedor. Los campos han mejorado notablemente en lo que tenga que ver en la cuestión forrajera. Lo que estaba seco en enero hoy está verde. Los animales eso lo sienten, digamos, están... Todavía, si bien pues, hay cuestiones particulares, no hay excesos, se puede transitar, hay bajos que tienen agua, pero todavía no hay una... No, o por lo menos sí puede haber unas cuestiones puntuales, no hay un escenario catastrófico en ese sentido. Ojalá que continúe en este sentido. Digamos, era tal la falta de agua que había pasado, que es como que todavía tiene reserva claro, sí. El suelo como todavía para... No terminó de asimilar lo que faltaba. Claro. Obviamente, por ahí lo difícil son este tipo de tormentas tan violentas y que por ahí en un día te caen 150 milímetros. Eso no sé si no es que no es lo ideal, la idea es... Pero bueno, en principio hasta ahora va respondiendo los suelos. Claro, sí. Y por lo menos en el partido de Chivilcoy, ya si se va aún más para el sur, ahí sí empieza a aparecer como que en realidad ya los arroyos, las lagunas empiezan a tener más agua y hasta algún punto algunas complicaciones, y sobre todo lo que es sur, hay zonas tan complicadas, ¿no? Pregunto porque, bueno, ustedes tienen ahí la información de primera mano, ¿no? En cuanto al estado de los campos. Que, bueno, esto también
había sido una complicación, estábamos hablando de la seca, ¿sí? No era únicamente, bueno, la seca obviamente que trajo aparejada la falta de alimentos. Exactamente. Que Se se andaba buscando forraje por todos lados. Exacto. Y creo que, bueno, alguna de las ventas también obedeció a ello. Sí, ¿no? sí, seguro. Entonces, bueno, con esta recomposición, En principio te cambia el ánimo, te cambia la perspectiva. Sí, porque en definitiva, esta época también, particularmente marzo, abril, son épocas que se siembran verdeos de invierno, alguna pradera también perenne, lo cual, si no hay anegamientos y hay humedad suficiente en el suelo como para poder encararla, está bueno que así sea. Si no cambiaba, seguramente no estaban las condiciones para poder hacerlo. Entonces, no solo lo que el campo natural, que revivió, sino la posibilidad de los verdeos de verano pudieron tener algún digamos, rebrote más con todas estas lluvias, y la idea de poderse sembrar lo que es verdeos de invierno y praderas en todo caso, ya que de no haber excesos y tener la posibilidad de la humedad suficiente para poder hacerlo. Pregunto, con el tema de vacunación, ¿no? Esto lo pregunto, bueno, obviamente desde lo que es el desconocimiento, ¿es la misma para todos sin importar la edad? Es la misma, la dosis es la misma. La dosis es la misma. Exactamente. Sí, la dosis es la misma. ¿Es una, dos? Son 2 centímetros. 2 centímetros. Y de brucelosis también. También. Pero digamos, recordemos que esto se mantiene, digamos. Sí, no hubo cambio. No hubo cambio. Hay alguna modificación en los serotipos que tiene la vacuna, que se sacó una, que es la cepa C. Pero bueno, eso es una cuestión más técnica. Claro. Un serotipo que ya se asume que no está dando vuelta. Quedan los que más común o haya aparecido. Pero sí, la dosis sigue siendo la misma. No estamos, ¿no? Por lo menos, a ver, no es que uno esté informado permanentemente, tampoco voy a mentirle a la audiencia, pero sí he escuchado por ahí en estos últimos años, o hemos escuchado de algún caso en algún país vecino. ¿Sí? Más que vecino, donde hubo un brote declarado, y fue en Alemania. En Alemania. Bueno, una vez, ahora se me traspapeló la información. Sí. No sé si era aftosa, brucelosis u otra que habíamos escuchado, Brasil, Venezuela, por ahí, pero... Sí, a ver, Venezuela declarado en lo que es CONOSUR. Bueno, pues Venezuela no tiene, por una cuestión, digamos, de gobierno, no hay información. No hay información. Está claro que... Pero sí, los últimos brotes fueron en Colombia. En Colombia. Y se considera, o por lo menos sospechan, que tiene que ver con el, digamos, frontera con Venezuela, que Venezuela no tiene, digamos, todo lo que es América del Sur, o por lo menos los países del Cono Sur, todo lo que es aftosa, hay un panaftosa, es decir, hay entidades que de alguna forma controlan y van siguiendo la evolución. Venezuela no da información en ese sentido. Los últimos brotes. Lo que sí declarado, por lo menos, fueron en este verano en Alemania, en un rodeo de búfalos. Ahí sí aparece, después de 34 años que eran libres, y en Israel. O sea que hay que estar alertas permanentemente. Y, a ver, porque Alemania era... A partir de eso, obviamente, traen todos aparejado lo que hablábamos de cuestiones económicas. Se cierran las fronteras de comercio con Alemania, con Israel. Pero sí, hacía 34 años que Alemania no tenía el último brote, creo que había sido en el 80 y algo. Y bueno, aparece. Y aparece, claro. Hay que estar atento, hay que... bueno, son enfermedades que pueden ir mutando, o por lo menos encuentran en... Lo que todavía no está claro, o por lo menos no se veía, cómo fue el origen, o en todo caso por donde podía haber pasado. Sí. Pero bueno, hay que estar atentos. No, por supuesto. Bueno, de hecho en estos últimos años, saliendo lo que es ganadería, pero en estos últimos años nos ha pasado con la gripe aviar, nos ha pasado con la encefalitis, ha pasado también con el tema de los porcinos y de la peste, que por ahí decís, bueno, estamos alejados y de repente... países más cercanos o países más lejanos, digo, me refiero. No estoy hablando de Argentina puntualmente. No, seguro. Y de repente te apareció el foco. Exacto. Sobre todo, bueno, lo de la gripe y demás. Sobre todo el tema de
que afectó la gripe aviar con el tema de aves migratorias y demás. Claro. Bueno, hay que tenerlo todo en cuenta. No, por supuesto. Por eso la importancia, insistimos, también, bueno, de la vacunación. Si bien por ahí no hemos tenido alguna complicación en Argentina, hay que evitar tenerla, ¿no? Exacto. Hay que hacer prevención. Exactamente. En este caso. Exactamente. Juan, bueno, los productores ya conocen el sistema, pero bueno, no está mal recordar cómo pueden hacer, cómo tienen que hacer para que llegue la vacunación. Sí, recordamos el teléfono de la oficina, 43 43 43, Carlos Ortiz 49, justo enfrente de Senasa, ahí está la oficina, estamos de 7:30 a 12:30. Bueno, también están en contacto con los vacunadores y demás, pero bueno, ya nunca está de más repetir los teléfonos y la dirección. Por supuesto. Bueno, ustedes se ocupan, cuando digo ustedes me refiero a ProSam, aftosa, brucelosis, pero también hacen un control de... También lo que hacemos, en realidad el carbunco, lo que hacemos nosotros es la carga, también es obligatorio, la certificación anual de la vacunación contra carbunco. Eso, si bien no lo hacemos nosotros, las dos formas que hay de certificarlo es o un veterinario privado y emite un certificado del colegio, y bien, con ese certificado nosotros lo cargamos, o el productor lo puede hacer, y eso está habilitado por Senasa, en el mismo momento que se hace aftosa, y lo que hace el vacunador de alguna forma es veedor, y pone en el mismo acta que el productor vacunó contra carbunco, pone la marca, la fecha de vencimiento de la vacuna. Ese también es un documento válido, y eso sí nos encargamos nosotros de cargarlo en el sistema para que esté certificado. De no hacerlo, los productores se ven complicados en la emisión no del DT, que eso es Senasa, sino de la guía municipal. Bien, perfecto. Juan, bueno, por ahora agradecerte, como siempre, la visita aquí a Radio del Centro, informarnos al respecto, no solamente lo que tiene que ver con la vacunación propiamente dicha, que es lo que se ocupa a ProSan, sino también hablar de la sanidad animal y cómo están nuestros campos, ¿no? Obviamente en lo que se refiere a la ganadería, que como ustedes tienen información de primera mano, aprovechemos para preguntar, ¿no? Porque uno por ahí hace hipótesis de que con la lluvia mejoraron y bueno, ahí lo comprobamos, ¿no? Ya volveremos a invitarte para el resultante de esta campaña de totales, que ojalá venga con un número superior, sí, en relación al año pasado. Ojalá. Sí, cuando quiera. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. El doctor Juan Enrique Cartier con nosotros aquí en la mañana del Centro, coordinador de APROSAM.